Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. Hoy nos encontramos con María Cristina Ospina y con Santiago Benavides, dos apasionados por la educación de toda la vida. María Cristina, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender a nuestra invitación. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy contenta de acompañarlos el día de hoy. Bueno, María Cristina ya va a tener oportunidad de contarnos quién es y de dónde nace ese amor por la educación, pero primero también quiero saludar a Santiago, que hoy también nos acompaña en la mesa de Parchemos con Ante Todo Colombia. Santi, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás, Luis Felipe? ¿Cómo estás, María Cristina? Nada, muy bien, aquí con muchas ganas de hablar esto que tiene gran importancia justo en este momento en nuestro país. Así es, Santiago. Bueno, comencemos con María Cristina. Cuéntanos, María Cristina, por favor, Ujú. quién eres y de dónde nace todo ese amor, como decía, por la educación. Bueno, María Cristina nace de esas raíces de la pedagogía con la mamá. Soy licenciada en educación preescolar, tengo una especialización en desarrollo humano y una maestría en evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación. Pero el amor por esta profesión me la dan muchos escenarios y muchos espacios en los que he compartido. Me la dan muchos maestros con los que he vivido, aparte de mi mamá. Maestros de la infancia, maestros del bachillerato, maestros de la universidad, y esos imaginarios que uno va creciendo y va soñando en ver una sociedad totalmente diferente y unos ciudadanos con responsabilidad, humanos, políticos, integrales totalmente. Santi, creo que su historia es muy parecida a la de María Cristina. Por favor, cuéntenos también cómo son sus raíces en la educación. Ok, bueno, por mi parte, comentarles que también vengo de una familia, yo creo que mi familia es 100% docentes. De hecho, creo que soy el primero que ya no va por esa línea de la docencia porque pues yo decidí estudiar derecho. Sin embargo, siento un gran amor y una gran pasión por la educación, porque al igual que María Cristina, considero que por la educación y con la educación es que vamos a lograr un país distinto, un país más consciente. Entonces, eso les cuento. Bueno, Santi, María Cristina, en este momento, en épocas de COVID-19, la educación ha tomado un papel principal por distintas razones, ¿no? Una, yo creo que por la conectividad que hay en el país, que definitivamente no permite que todos los estudiantes estudien desde sus casas por medio de la tecnología. Y dos, también por el costo que implicaba las matrículas cuando el desempleo en Colombia está aumentando. Pero me gustaría que fueran ustedes los que me respondieran cuál creen que es el mayor reto para la educación ahorita en épocas de coronavirus. María Cristina. Ok, bueno, primero nos cogieron desprevenidos, el COVID nos cogió desprevenidos. Y hacer como un pequeño contexto de esa situación, eh, siempre se han pensado en las políticas educativas de una manera diferente y se habían aprobado de una manera diferente. Pensarse en calidad, pensarse en inequidad y empezar a cerrar esas brechas. Entonces se soñaban y se planteaban una cantidad de cosas. En este momento, lo primero que llegó y lo primero que surgió es pensarse en calidad y pensarse en conectividad. Conectividad desde la punta de San Andrés y Providencia hasta la punta del Amazonas, de Leticia. Entonces es ahí donde siento yo que es uno de los mayores retos, aparte de que cada estudiante de universidad o cada estudiante de primera infancia y de bachillerato tenga un portátil, porque muchos se conectan es con el celular. Entonces es pensarse que esa conectividad debe ser gratuita y cómo se puede empezar a desarrollar. Ese sería uno de los primeros retos y yo aquí estuve mirando algunas otras cosas. Equilibrar los aprendizajes es supremamente esencial porque no todos aprendemos de la misma manera y no todos estamos desarrollando esas mismas habilidades eh, cuando se hacía dentro del aula y ahora fuera del aula, pues aún más. Cuando algunos tienen que estar pensando en esa alimentación
y en esas otras dificultades que los apremian en este momento. Pensarse en recursos didácticos es supremamente fundamental. No solamente el recurso didáctico del libro o del portátil, sino una cantidad de elementos que van a posibilitar esos aprendizajes que son para los estudiantes. Y pensarse en esos equipos que se pueden crear en esos equipos, no solamente a nivel de universidad, sino a nivel de estudiantes que se pueden empezar a desarrollar. Siento yo que esos son uno de los retos que se tiene ahorita en educación, de acuerdo a esta pandemia. Santi, ¿qué opina? ¿Está de acuerdo? ¿Cree que hay otros retos? ¿Cuál de estos podría ser el reto más importante en este momento? No, completamente de acuerdo. Pues hay datos que por ahí están circulando que han sacado, por ejemplo, la Universidad Javeriana, en una que sacó El Tiempo, sacaba un dato que me pareció bastante interesante, que es que el 96% de los municipios en el país no tienen ese acceso, digamos, a educación virtual. Y esto, por ende, se convierte gigantesco para el gobierno nacional, porque sin duda hay que buscar la forma de llegar a los territorios, de garantizar este que es un derecho fundamental. Y por otro lado, ya más, digamos, de forma más enfocada, viendo la situación que esta situación del COVID obviamente nos está afectando no solo a Colombia, sino que a todo el continente. Ahorita la educación privada está pasando por una crisis bastante interesante, que es que en términos de competitividad ya no van a poder, digamos, ser competentes entre sí, porque va a haber gran deserción por parte de muchos estudiantes que o trabajan para poder pagarse la educación o dependen económicamente de los papás, y los papás son trabajadores dependientes. Entonces, en este sentido, pues se convierte en un gran reto para el gobierno, para el ministro, asumir todo lo que viene, todo lo que ha llegado en materia del COVID. Pero sí, concuerdo con María Cristina, el tema de la conectividad creo que es supremamente importante, ya que hay gran número de población en el país que lamentablemente no tiene acceso a esto. Son dos cosas ahí muy importantes que tú estás mencionando, Santiago, y me parece que hay que resaltar. Uno, que es lo que hablábamos ahorita, que es lo académico, y esto es fundamental, y para eso es importante las TIC y el Ministerio de las TIC, y saberlas usar y saberlas manejar muy bien. Y lo otro que tú estás diciendo, que me parece que hay que darle muchísima relevancia, es ese factor económico que se tiene para poder llegar a mejor límite y a mejor proceso cualquier actividad académica que se está desarrollando ahorita. Entonces, son dos factores muy fundamentales. Si vamos a hablar de lo académico, la conectividad es fundamental, pero cómo hacer para que eso se dé, el factor de economía es fundamental en ese sentido, si tienes toda la razón. Bueno, María Cristina y Santi, y con respecto a estos retos que ustedes nos están planteando, ¿qué alivios o qué oportunidades ha encontrado el Estado para brindarle a estos estudiantes y minimizar las afectaciones por el COVID-19 con respecto a la educación, María Cristina? Bueno, lo que yo he escuchado y he podido leer es el ejercicio del PAN padrino que están desarrollando. eh, el- la articulación que están generando con varias universidades, pero hasta ahorita ese plan padrino está dando sus primeros inicios, y obviamente, si no estoy mal, son como 70 universidades hasta ahora las que están implementando ese ejercicio. Esa es una de las estrategias que tiene el ministerio y que están desarrollando, y que me parece muy interesante el ejercicio, no solamente el capacitar a estudiantes, sino también a maestros eh, frente a la situación y frente al uso adecuado de las herramientas, porque es esa otra dificultad, nos las tuvimos que enfrentar. No sabemos usar, no quisimos aprenderlas a usar y ahora nos toca. Entonces, cuando ya nos vemos obligados a usarlas, entramos en shock.
y ese ejercicio también lo están haciendo. Entonces me parece que eso es fundamental dentro de esos alivios. Sé que está el Ministerio de las TIC haciendo un ejercicio muy importante, sé que está el ICETEX y el IFEX están haciendo también un ejercicio muy importante frente a eso, pero sí se queda uno corto frente a toda la magnitud de la pandemia que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo, María Cristina. Y Santi, ¿usted qué piensa con respecto a los alivios que nos acaba de contar María Cristina desde la posición suya de estudiante en este momento? Y por favor también díganos qué otros alivios piensa usted que deberían considerarse en este momento. Ahorita aquí se le está haciendo pues una exigencia, digamos, y que las personas que están llevando esto frente al gobierno nacional, pues así lo llaman, que es el tema de la matrícula cero para los estudiantes. Obviamente pues que tengan ciertas condiciones, digamos, a nivel económico que el gobierno pueda cubrir. Sin embargo, hemos visto, digamos, a nivel local en Bogotá que ha sido un constante tire y jale con las universidades porque no se sabe realmente hacer el alivio, no se sabe si realmente esos alivios van a funcionar. Y por parte de los estudiantes se ve gran, como lo decía al comienzo, se ve gran preocupación porque muchas personas van a ver afectado su proceso, que normalmente dura 5 años, se va a alargar porque sencillamente se va a dar esa deserción. Muchas universidades han abierto becas, como lo es el Externado, como es la Javeriana. De mi universidad brindaron un plan de auxilios en primera medida que tuvieron que corregirlo y es la hora pues que todavía estamos esperando ya que las directrices desde el gobierno y desde el ministerio, a pesar de que han sido claras y a pesar de que yo desde mi punto de vista considero que el Ministerio de Educación ha trabajado, uno de los ministerios que ha buscado ser más eficiente con todo este tema de la pandemia. Igual hace falta pues corregir, digamos, varias cosas, pero pues eso con el tiempo se va a ir dando. En el caso de mi universidad, pues se dieron unos alivios que digamos que no son muy alentadores para la mayoría de los estudiantes, entonces pues ese es el panorama. Sí, aquí hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? La primera son esas universidades privadas y la segunda son esas universidades públicas, porque sé que muchos de los estudiantes de universidades públicas que tenían lo de la alimentación, lo de PAE en la universidad, sé que se los están llevando hasta la casa. Eso para las universidades, y ese es otro alivio que se tiene. También he escuchado de la mano directa de estudiantes de universidades públicas que me han dicho, no, yo honestamente, éticamente, he recibido, pero yo no necesito y lo que hago es devolver lo que necesito y que sé que otra persona lo va a usar de la mejor manera. Eso también lo sé y lo reconozco en esas personas que están haciendo ese ejercicio ético. Pero si bien el escenario de universidades privadas tiene otro ejercicio a nivel económico y a nivel de incentivos que pueden como tú lo mencionabas, Felipe. Entonces, es mirar cómo se pueden fortalecer con esos apoyos que se están dando y con esos planes padrinos que se está pensando el Ministerio de Educación. Entonces, es escuchar todas esas estrategias que están llegando, sentarse a analizarlas y no abanderarlas todavía, sino sentarse a analizar y empezar a decir, esto sí va por este lado, por este camino, esto es lo que se quiere construir. Y eso yo creo que el mejor camino que se pueda tomar frente a, a esos alivios que se están dando. De acuerdo, y es que creo que nadie estaba preparado para este momento, ¿no? Ni universidades, ni nosotros como ciudadanos, Sí, ni tampoco el Estado. Entonces es un momento en que no es tan fácil tampoco llevar esos alivios y es la primera vez que estamos frente a una situación de estas. Sí, por ahí escuché a un pedagogo que estuvo charlando con otras personas hace unos días y él decía, no estábamos preparados para nada. Soñábamos con muchísimas cosas, pero no estábamos preparados para nada. Ahora nos tenemos que sentar y prepararnos. Desafortunadamente es así, pero ahora tenemos que sentar y prepararnos en el colectivo, en el de todos.
Bueno, María Cristina, y ya a nivel personal, ¿tú qué otras medidas piensas que deberían ser tomadas para poder mitigar un poco el efecto del coronavirus en la educación? Para mitigar el efecto del coronavirus, En la educación. sí, bueno, en todos los protocolos, es una pregunta muy, muy amplia, todos los protocolos de bioseguridad son supremamente necesarios. Los ejercicios, y se me olvidaba nombrarlo, los ejercicios de evaluación, eh, Santiago lo mencionó ahí más o menos, pero esos ejercicios de evaluación que se van a hacer deben cambiar. Esos currículos deben ser más flexibles. O sea, es que hay muchísimas cosas que de pronto ahorita se me escapan, pero es esencial empezar a pensar y replantearse esas políticas educativas que se tenían. Teníamos políticas educativas, discutíamos sobre ellas, ahora hay que en la marcha sentarse a discutirlas frente a esta pandemia, sentarse a discutirlas frente a la nueva situación que se nos está presentando. Entonces creo que esos temas de evaluación son fundamentales porque no podemos evaluar lo mismo y de la misma manera. Esos temas del currículo, como se estaba viendo y como lo estábamos organizando, hay que modificarlo. Los elementos didácticos son fundamentales para ahora. Ver niños, ver adultos aprendiendo de diferentes maneras, eso es ver profesores, maestros, colegas enseñando de diferentes formas con aciertos y desaciertos, porque he visto algunos videos donde yo digo, no, esto no, no es por ahí, pero ¿quién más le puede decir y acercarse? Y nos hace falta todavía ese calor del otro hacia el lado. Entonces, pienso yo que uno de los retos, evaluación, currículo flexible totalmente, eh, elementos didácticos que nos puedan fortalecer a nivel académico, a nivel económico, y veo aquí a Santiago que él tiene las dos cosas en su cabeza. Eh, Uno habla de educación gratuita, uno habla de beneficios, ya bien sea en lo privado y en lo público, pero son beneficios que van a fortalecer la sociedad colombiana. Entonces, esos son temas muy álgidos y a nivel económico se tienen que estar mirando y tienen que estar constante ahí los dos. Santi, yo creo que María Cristina ha tocado dos puntos muy importantes. El primero, pues, es estas medidas que deberían tomarse también para o mitigar el COVID-19 frente a la educación. O me gustaría saber cómo ha sido su experiencia tomando clases virtuales. ¿Qué retos ha visto? ¿Ha visto los mismos retos que nos plantea María Cristina? Bueno, yo tengo dos aportes que hacer ahí. Me parece bastante interesante todo esto que María Cristina habla con respecto a la evaluación, porque antes de entrar al tema de cómo lo he vivido en la universidad, me gustaría traer, digamos, una experiencia que he tenido con mi mamá, también es docente. La experiencia básicamente es que lo que decía María Cristina es muy cierto. Los profesores se han tenido que em, duplicar para para poder crear estrategias nuevas, porque la evaluación ya no va a ser la misma. Muchos de los estudiantes tienen, digamos en el caso pues donde mi mamá trabaja, en un colegio que queda en la localidad de Suba, muchos de los estudiantes, así como tienen acceso a Internet, otros no lo tienen. Entonces, digamos que ese tema de la evaluación también deja ver cuál es la situación real de cada uno de los estudiantes dentro de su entorno familiar. Muchos de los estudiantes no tienen un acompañamiento continuo con la familia porque hay problemas porque sencillamente los papás tienen que salir a trabajar. Entonces ha sido un reto bastante grande, sobre todo el tema de la evaluación. Y por otro lado, pues la experiencia en la universidad, eh, he tenido ese cambio digamos, de percepción en las materias, porque ya no se puede ver una materia como se vería normalmente en un aula de clase, que se ve solo la parte teórica, sino que además de eso, en el caso mío, pues muchos de mis docentes han buscado estrategias por medio, yo qué sé, digamos en el caso, les traigo un ejemplo, mi clase de Derecho Penal,
el profesor nos puso a hacer un análisis de tipos penales en canciones. Entonces nos ponía una canción y teníamos que analizar partes de la canción para saber qué tipo penal es y dónde se acomoda y demás. Así hemos tenido bastantes dinámicas, entonces en ese sentido ha sido bastante interesante porque también gracias a toda esta coyuntura que estamos pasando, igual, no sé, yo creo que igual los mismos docentes se han dado cuenta que la forma, hay más formas de aprender, hay más formas en donde los estudiantes son más perceptivos, como por ejemplo este tipo de estrategias, en donde no solamente es estar metido en un salón de clase tomando apuntes y ya al punto de casi dormirse después de casi 2 horas metido en un salón con calor y en fin. Entonces en ese sentido ha sido creo yo que una experiencia de ganar también. Eso ha sido bastante interesante por ese lado. Ha unido tanto a los estudiantes con los profesores y además de todo ha vuelto a la familia parte de ese ambiente de educación. Santiago toca algo muy importante que son esos tipos de familia. Las familias que hay en Colombia y me imagino yo que en todo el mundo son tan diversas y esos acompañamientos, hay que empezar a mirar esas alianzas y ese sería otro de los ejercicios como alivio que se pueden desarrollar, esas alianzas con familias. Uno escucha familias ya desesperadas con el niño, eso con los pequeños, con el adulto como lo es Santiago, que está estudiando, tú solito vas a estar ahí, pero me imagino que los padres están ahí detrás mirando si está, entonces Sí, sí. se tienen esas ventajas. En el momento en que se vaya a presentarse a una evaluación, ahí se van a ver, por eso yo hablaba muchísimo de la evaluación de aprendizajes, porque van a haber muchísimos desajustes de aquellos que estuvieron acompañados, de aquellos al que el padre de familia o la madre de familia le hizo, mira esto mejor, y le hizo algún acompañamiento, y aquellos a los que no, y estudiaron solitos o medio estudiaron. Entonces ahí es en donde hablo yo de esa evaluación estándar, hay que empezarla a mirar, porque no todos los van a evaluar igual. Y el ejercicio didáctico que nos cuenta Santiago con el profesor de penal me parece genial, porque ya no vemos esas clases tan magistrales que de pronto uno decía, qué pereza voy a entrar a esa clase, sino, oiga, qué chévere, el profesor se pone la camiseta y nos hace hasta reír de una manera muy didáctica, volvemos a aprender. Entonces tú hablas también de eso, aprender de ese sentido, que me parece muy, muy rico. Son las oportunidades que salen también a partir del COVID, ¿no? Porque supongo que estos deben ser cambios que deben de pronto ser un poco más a largo plazo que solo durante este tiempo de pandemia. Sí, sí. Claro. Y ahorita me acaba de surgir una pregunta escuchándola a los dos, y es que los retos no son solo en materia académica y en materia económica, ¿no? Sino que hay un reto, supongo yo, y me corregirán ustedes, en materia social también, de sociabilidad, me refiero de los jóvenes, de los niños chiquitos que no pueden compartir con sus compañeros, sino que les toca estar todo el día en la casa viendo clases por un computador. A nivel de convivencia, ¿te refieres? Exacto. Son, son estrategias que se pueden ir formando. Eh, la convivencia antes era más cercana, más afectiva. Ahorita esa convivencia la podemos seguir viendo afectiva, pero a una distancia de un computador. Porque en este momento de pronto tú no o ninguno de los dos los va a ver así, pero cuando yo escuchaba a Santiago hablar de este ejercicio, yo me emocionaba, yo decía, qué rico, o sea, sí se puede llegar a que ese maestro alcance a tocar esa alma que tienen los estudiantes, esa energía que tienen los estudiantes, entonces sí se puede. Nos va a costar en el momento en que empiece a hacer esa reapertura, pero nos tiene que costar de una manera muy consciente y muy sensata y aprender, y creo que esa es una de las preguntas que van a estar más adelante, aprender de los errores que han pasado en los países que ya han hecho reaperturas en universidades y en colegios.
porque ha aumentado otra vez. Entonces hay que ser muy conscientes. Yo hay veces me asomo a la ventana y digo, es que salen como si nunca en la vida hubieran salido, como si hubieran pasado años. Salgamos, pero con calma, salgamos con mesura. Pero eso, ¿cómo lo hace este ejercicio pedagógico que los maestros están haciendo desde esta distancia? Entonces, la convivencia nos va a volver a costar, pero yo siento que sí van a haber esos cambios en esas relaciones afectivas, en esos lazos afectivos, sí van a haber. Y eso es fundamental. Y ese tipo de temas también se deberían estar trabajando en las universidades. Totalmente de acuerdo, María Cristina. Santi, ¿cómo ha sentido usted este reto en convivencia? Bueno, pues son dos factores. Por un lado, pues uno en la universidad tiene que los amigos, que uno está siempre compartiendo con ellos, que uno tiene un espacio libre y justo le coincidió a otro que por allá andaba en otra clase, entonces uno puede encontrarse. Y bueno, ese tipo de cosas, digamos que uno las vivía en la universidad. Ya uno estando en la casa, ya uno se da cuenta que hacen falta esa parte como afectiva de la que habla María, pero por otro lado también ha sido un gran reto asumir el tema de trabajar en grupo, porque siempre, y no es secreto para nadie, yo creo que aquí ustedes también lo vivieron en algún momento en su vida universitaria, trabajar en grupo es durísimo, es un caos, muchas veces la gente no se pone de acuerdo, hay otras personas que les gusta ir como ahí colgadita, como que no hace nada, como que poco participa. En cambio, en cambio por este lado, de hecho se ha vuelto más cercana esa relación con los compañeros porque sí o sí, así como en esa entrevista nos tenemos a todos uno al frente del otro, entonces toca trabajar sí o sí, toca dejar construido algo sí o sí, y en ese sentido me parece que bueno, desde mi punto de vista, desde mi caso, lo he aprovechado bastante sí, para mejorar esas relaciones. Muchas veces eso no se ve, hay mucha gente que trabaja sola, que no le gusta ni mirar grupos porque saben que eso es un tema bastante duro, pero ahorita la pandemia ha obligado a eso y es bastante importante porque para nadie es secreto que cuando uno sale al mundo laboral, a uno le toca trabajar en grupo, a uno le toca enfrentarse a los egos de las otras personas, a las decisiones y demás, pero toca construir. Entonces, digamos que bajo esa visión ha sido positivo. Ha sido positivo ese encuentro distinto con los compañeros. Pues. Yo hablaría ahí más de trabajar en grupo, trabajar en equipo, que es una de las herramientas fundamentales y una de las habilidades que ahorita la sociedad está pidiendo a gritos. Y no solamente la sociedad, las empresas piden a gritos no solamente el conocimiento que tenga, sino esa capacidad que tiene eh, ese ser humano que está en construcción y en formación de trabajar con el otro, de escuchar al otro, de aceptar si me equivoqué, si por ahí no es, y también de asumir esos retos. Esas cosas que hablaba yo a nivel afectivo, esas habilidades son fundamentales y no solamente van a servir para estos cambios nuevos por el COVID-19, sino van a servirle para toda la vida. Trabajar en equipo es fundamental y de ahí la cantidad de habilidades que muchas empresas están necesitando y están solicitando. Si necesitamos un experto, un administrador, pero él no trabaja en equipo, él no acepta que cometió un error. Entonces, ese tipo de cosas también son fundamentales y mira que esto lo está dando las reuniones virtuales. Sí, El escuchar, el vernos a la cara y con el tapabocas hicimos un ejercicio muy interesante. Hagamos muecas con el tapabocas. ¿Qué muecas es la que estoy haciendo y qué es la que están reconociendo? Eso no se veía. Reconozco al otro con el tapabocas, hasta que se lo quita, ay, era usted. Ese tipo de cosas son las que vamos a ver de ahora en adelante y que va a ser fundamental para cada uno de nosotros como seres humanos. Bueno, María Cristina y Santi, muy interesante la conversación con ustedes. Desafortunadamente el El tiempo tiempo. pues se nos acaba. Queríamos tocar un montón de temas, o por lo menos unos dos sí. temas más, pero no nos da el tiempo.
pero sí quiero agradecerles por acompañarnos en este espacio con Ante Todo Colombia y me gustaría que enviaran un último mensaje a todas las personas que nos escuchan. Yo, más que mensaje, pensaría en unas preguntas y me tomé el tiempo para pensar bien cómo serían esas preguntas. Como jóvenes, como estudiantes de universidad, ¿qué queremos después del COVID? El COVID se va y ¿qué es lo que vamos a pensarnos y a repensarnos? ¿Y qué podemos esperar después del COVID? Esas dos preguntas siento yo que son fundamentales, sentarse y reflexionar, y de ahí pueden salir muchos ejercicios a nivel de política educativa. ¿Qué queremos que continúe a nivel de calidad? ¿Qué queremos que continúe a nivel de seres humanos, que fue lo último que estuvimos charlando ahora? Entonces son esas dos preguntas que dejo. ¿Qué queremos después del COVID y qué podemos esperar? ¿Qué es lo que deseamos que suceda después? No, yo simplemente dejo a la gente que nos escucha, dejar como en la cabeza que somos una generación que inevitablemente vamos a estar marcados por esta situación, y esta generación tiene que ser rica en eso, en ser afectiva, en ser buena trabajando con otras personas, en ser un poco más tolerantes. Y yo creo que eso es igual, aparte de la respuesta a lo que preguntaba justo ahorita María Cristina, digamos, dirigida a eso. ¿Cómo va a ser esa clase de profesionales que viene, y cómo vamos a ser distintos nosotros para que el país no olvide que esta generación que le tocó vivir el COVID realmente influyó de forma positiva? Bueno, María Cristina y Santiago, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en la mesa de Parchemos con Ante Todo Colombia. Muchísimas gracias a los dos.